Este podcast es patrocinado por Anchor. Anchor es una plataforma súper amigable que me encontré para realizar los episodios de mi podcast. Es sencilla para personas como yo que no sabemos mucho de tecnología. Si no has oído hablar de Anchor, déjame te cuento que es la forma más sencilla de crear un podcast. Las ventajas de usar Anchor para tu programa o show son: la primera es que es gratis. Sí, escuchaste bien, es gratis. Además, cuenta con herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono móvil o tu computadora. También, para que tu podcast pueda ser escuchado, Anchor se hará cargo de distribuirlo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Cast, entre otras. Y lo mejor de todo es que puedes ganar dinero con tu podcast sin la necesidad de tener un mínimo de oyentes. Esto es lo que la hace única. Con Anchor tienes todo lo que se necesita para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y tú, cuándo empiezas con tu podcast? Descarga la aplicación gratuita de Anchor o visita anchor.fm para comenzar. Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El círculo de nunca acabar. En este episodio te voy a dar algo de contexto de dónde surge la idea de crear un podcast específicamente en desarrollo sostenible y de mi preocupación por la ausencia o poca información que recibimos sobre el impacto de nuestras acciones y su relación con nuestro bienestar. Este podcast surge desde la angustia y de mis ganas de contarte sobre un tema que te afecta a ti, a tu familia, a mí y a toda la humanidad: el cambio climático y su relación con otros temas universales y con lo que hacemos día a día. Descubrí que había mucha información en inglés sobre el calentamiento global y de cómo mitigarlo. Hay mucho contenido en conferencias, cursos, webinars, publicaciones, etc., pero no hay tanto en español, no es lo mismo. Por eso decidí que te quería compartir la misma información, ya que te beneficia, y basándome en una de las frases que me gustan mucho de Naciones Unidas, que dice: no dejar a ninguna persona excluida, se me ocurrió crear un espacio en donde se compartan ideas simples para fomentar pequeños cambios a nivel individual y también contar historias de gente que está haciendo cosas súper interesantes. En los primeros episodios te voy contando un poco de mí, voy a compartir algunas experiencias personales y que están relacionadas con los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales van a ser mencionados varias veces en este podcast. Los ODS fueron propuestos en 2015. Se adoptaron como un conjunto de metas universales por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. De ahí surge el enfoque de las 3P: personas, planeta y prosperidad. Cada objetivo tiene a su vez metas específicas que deberían alcanzarse en el 2030. Pero para esto necesitamos que primero te enteres y luego te sumes con tus acciones. De otra forma, no se podrán alcanzar. Más adelante tendremos gran variedad de invitados que de alguna manera están contribuyendo ya a los ODS. En marzo de 2020, en tiempos cuando COVID ya había llegado a Singapur, donde actualmente vivo, y que aún no se habían registrado tantos casos en la mayoría de países, aquí, sin embargo, empezaron las restricciones sociales y medidas de seguridad. La neta me pareció un poco exageradas. La verdad, estaba muy molesta, pues era el mes de mi cumpleaños, tenía un viaje programado para Tailandia, tenía una fiesta con casi 50 invitados. Pero bueno, como decimos en México, agua y ajo, aguantarme y a joderme. Así que para no quedarme en la calle de la amargura, decidí ser proactiva mientras había restricciones, ya que me tendría que quedar en casa sin socializar, así que me puse a estudiar.
Me apunté a 3 cursos en línea, uno de estadística, otro de perspectiva de género en momentos de construcción y negociación de paz, súper interesante, y otro sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tema que tenía un poco abandonado, la neta. En el curso de los ODS, al momento de leer la actualización de los datos presentados, las cifras de la pobreza y el incremento de hambre a nivel mundial, en combinación con muchos factores, entre ellos el cambio climático, causaron en mí una llamada de atención y de introspección. Entré en un estado de agobio y me hice muchas preguntas. Para quienes me conocen, saben que le doy 1000 vueltas a todo. Me planteo todos los escenarios posibles y tal. O como decimos en México, me malviajé. Me pregunté muchas cosas, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo para que haya desigualdades? La mayoría de la gente no sabemos lo mucho que estamos afectando a alguien en alguna comunidad o en algún país lejano. ¿Qué alimentos estoy consumiendo y que están afectando al mar, a los animales, a la capa de ozono, a la calidad del agua, al aire que respiro, a mí misma? ¿Qué productos consumo o compro y que están jodiendo a alguien sin que yo me dé cuenta? ¿Dónde termina mi basura? ¿Es reciclada? ¿Se puede reciclar? ¿Se recicla todo? Porque déjame te cuento que yo era muy feliz porque separaba mi basura en 3 hasta que descubrí que la mayoría del plástico que consumimos no se recicla. El plástico en concreto me generó mucha locura. Fíjate nada más hoy cuánto plástico hay en tu casa. Todos los tampones que usas al mes, el shampoo, desodorante, pañales, acondicionador, tintes, cremas, refrescos, detergentes, el galón de leche, cubiertos, desechables, ¿no? O todo lo que compras en el súper y que vienen en empaques de plástico y muchas otras cosas. Pero bueno, te podría dar más ejemplos de toda la contaminación generada por el plástico y luego multiplicar esa basura por toda la población de México. ¿Te imaginas la cantidad de desechos? Bueno, ahora el plástico se ha convertido en una pesadilla para mí. La neta es que me obsesioné. ¿Sabías que la basura de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa termina en países del sudeste asiático? Por ejemplo, cuando te tomas un café, ¿te has planteado que ese vaso es de un solo uso? Es decir, no lo van a volver a usar y podría terminar en las costas de Cebú, Filipinas, o en un vertedero de basura en Yakarta, Indonesia, o para no irnos tan lejos, en los ríos de México. Y como ya sabrás, las montañas de basura y los tiraderos siempre están en barrios o comunidades donde habitan personas de muy bajos recursos. En varias culturas se incinera la basura. Este es un proceso común para deshacernos de los desechos, como el plástico. El problema es cuando el plástico se quema, desprende sustancias químicas y elementos tóxicos que contaminan el aire. Y después esa gente respira ese aire. ¿Te imaginas qué sería respirar eso diario? En otras partes, el plástico no se incinera. Simplemente se tira a la basura o las redes de pesca u otros plásticos en mares, ríos y océanos, y que cuando se degradan se les llama microplásticos. ¿Alguna vez has escuchado de los microplásticos? A ver, volvamos al ejemplo de comprar un café. Te terminas tu café, tiras el vaso a la basura como una persona civilizada, luego el camión de basura lo recoge y lo desechan porque no se puede reciclar. Ese plástico llega al mar, después quedan partículas en el agua y por alguna razón el salmón o atún que ingirió microplásticos llega a tu mesa. ¿Qué opinas de este círculo vicioso? Es por lo que le llamo a este episodio el ciclo de nunca acabar. Al conocer esta información, ¿cambiarías tú la forma de consumo del plástico? ¿Te llevarías tu termo o botella la próxima vez que vayas por un café? Bueno, al descubrir esta información, me di cuenta que quizás mucha gente como yo no se nos ha informado sobre el tema y creo que es urgente compartirla.
La próxima vez que vayas a comer fuera, piénsale. Con el simple hábito de empezar a llevar tu contenedor, termo o botella, podrías contribuir con pequeñas acciones que te benefician al final de cuentas. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast, sígueme en Instagram como JulesFM_el podcast.